Tenemos que hablar ahora sobre qué hacer ante la pérdida de un familiar o un ser querido y estamos hablando de cómo sobrellevar el luto. Así que voy a saludar a la licenciada Mayra Morales del Centro Psicológico CIMAC para abordar este tema, así que presten mucha atención. Bienvenida, licenciada, a la primera. ¿Cómo estás? Buen día. Yo feliz de estar con ustedes como cada semana. Estamos hablando de un tema que duele, ¿verdad? Porque duele perder a un ser querido. ¿De qué manera y cuál sería la mejor forma de sobrellevar esta pérdida? No hay un manual como tal de cómo vamos a superar la pérdida, pero tenemos que entender que es un proceso largo, es un proceso que va a ser doloroso hasta mucho tiempo después, pero que necesitamos en primera instancia sentir el respaldo de nuestro entorno. Necesitamos sentir que nuestras familias, nuestros amigos, todo nuestro entorno está ahí para nosotros, pero no para preguntar qué ha pasado, sino Claro. para esperar a ver nuestras reacciones. Es decir, yo cuando estoy en un proceso de duelo, lo último que quiero es que la gente se me acerque para que me pregunte qué ha pasado, pero de cómo, o no te has dado cuenta, como si nos sancionaran. Por eso es que las personas que están en luto empiezan a aislarse, no quieren contacto, no porque no lo necesitan, no porque no requieren ese abrazo o ese consuelo, sino Claro. porque no quieren palabras. Entonces nosotros, si vemos que una persona está pasando un proceso de luto, procuremos no hablar, simplemente estar ahí. Y si la persona nos pide apoyo, consejo o nos empieza a contar, recién podemos nosotros intervenir. Pero de otra manera podemos ser incluso contraproducentes o más nocivos para esta persona de lo que podríamos ser asertivos o amables. Hay que respetar a las personas, a los familiares que estén atravesando este duelo o este luto por la pérdida de algún familiar, un ser querido. Pero, ¿cómo podemos dar la noticia? ¿Cómo podemos informar a los amigos, a la familia, esta pérdida? Con el entorno social es más sencillo ahora por las redes sociales porque podemos colocar una publicación, un anuncio sin necesidad de hablar uno por uno para no revivir el hecho. Con la familia Bien. sí lo tenemos que hacer. ¿Con quiénes es más difícil hacerlo? Con los padres del que ha fallecido, si sigue vivo, con los hermanos, con la pareja y con los hijos. Con ese entorno es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque ¿cómo le digo a un padre que el ciclo de vida no se ha cumplido como debía y el padre tiene que enterrar al hijo? Es mucho más complejo. La Claro. pareja que pretende o su plan de vida es llevar por muchos, muchos años más. Y a los hijos, ¿cómo hacerles saber que tu papá o tu mamá no están contigo? En estos cuatro ámbitos, la información, si bien va a ser la misma, la forma en la que se la vamos a decir es diferente. Bien. Entonces, lo primero es, si son personas adultas mayores, tener agua cerca, tener un poquito de alcohol, que estén en un lugar donde puedan estar sentados, si es que se desmayan, porque es lo que mayormente ocurre, y darles la información no abrupta. Es decir, tratar de ser lo más sinceros posibles, pero en términos que ellos logren entenderlo, digámoslo así, con menos dolor. Es decir, no podemos agarrar y decirles, sabes que ha muerto tu hijo. O sea, el impacto va a ser muy fuerte y puede ser peligroso para estas personas. Entonces, Así lo que es. les podrás decir como ejemplo, porque hay muchas formas, es, mira, ha pasado esto, si es que no ha sido por enfermedad, ha habido esto y lamentablemente ya no está con nosotros. El término va a influir mucho. Si yo a ti te digo, pongámosle en el tema de una mascota, tu perro se ha muerto. Y si a que yo te diga, mira, ha pasado esto y lamentablemente ha fallecido o ya no está con nosotros, ya está descansando. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Pero el término no es tan doloroso, no es tan bruto Exacto. contigo. Con la pareja es igual. No puedes agarrar y decir, se ha muerto tu esposa, se ha muerto tu esposo, tu chico. Mira, sentate, yo sé que es difícil, pero esto es lo que ha pasado y lamentablemente ya no va a estar con nosotros o ya no está con nosotros. Con los hijos sí es complejo. Va a depender de la edad. Cuando son pequeñitos, de los 0 a los 2 años, mucha memoria o mucho entender no hay, entonces no hay mucho que explicar. De los 2 a los 4 años sí.
De los 2 a los 4 años ya hay un entendimiento, pero cuando tú le dices, mira, tu papá ya no va a estar con nosotros, porque no le puedes decir que se ha muerto, tu mamá ya no va a estar con nosotros, pero te está cuidando desde el cielo, entonces el niño asume que va a volver. Ya, pero ¿cuándo va a regresar del cielo? Entonces es un proceso complejo en el cual hay que explicarle que es un viaje sin retorno. De los 4 a los 8 años ya van entendiendo un poco más el tema y ya van a entender que el ser querido no va a regresar. Entonces los términos van a ser similares, pero la noticia va a ser un poco más directa, como que ya no está con nosotros, pero te está cuidando del cielo y siempre lo va a hacer desde ahí. Entonces el niño ya sabe que no va a haber un regreso, pero asume que es eso, un viaje sin retorno, pero que está ahí y que desde el cielo nos ve, nos cuida, nos quiere, nos protege todo. De los 8 años hasta los 16, 17, ya hay un conocimiento total y absoluto de lo que ha pasado. Ya entiende, sabe el significado de muerte, el significado de pérdida. Entonces la noticia tiene que ser sincera, pero lo más concreta posible. Es decir, si tu papá o tu mamá ha fallecido en un accidente de tránsito o ha fallecido en un asalto, no puedes decirle, te lo han matado a tu papá o le han disparado o le han hecho esto y esto, porque no es necesario. Entonces, la noticia de la manera más concreta. Lamentablemente ha pasado esto y papá y mamá ya no está con nosotros. El adolescente va a tener más dudas y nos va a ir preguntando, ¿pero cómo? Después vamos a hablar de eso. Tranquilo. Es que yo necesito saber, yo lo sé, pero necesito que te calmes porque ahorita tenemos que hacer esto y tenemos que hacer esto. Pero yo te voy a explicar ahora, quiero estar contigo. Entonces el adolescente puede ser un poco más agresivo al reaccionar, ¿no? Y su proceso de duelo va a ser muy similar al del adulto, va a ser más largo y va a ser más doloroso porque, como te digo, hay una noción real de lo que ha pasado. Hay que adaptar entonces nuestro lenguaje y nuestra forma de decir dependiendo si son familia, si son amigos o dependiendo también del entorno. Y ahora, licenciada, ¿cuáles son las principales etapas del duelo? Sabemos que cuando uno se entera de esta pérdida, entra en shock, uno no sabe qué hacer y no sabe sobre todo cómo sobrellevarlo y cómo salir de este duelo. ¿Qué podemos hacer? Ya, la primera etapa es el shock. Como que no crees, no lo entiendes, no lo vives, no lo aceptas, ¿ya? Así es. Después del shock viene el tema de ya ha pasado y empiezas a entrar primero en negación. No, y no ha pasado y no es cierto. Después ya viene el ok, pero no estoy de acuerdo y empiezo a negociar. Es una negociación simbólica, pero si estuvieras aquí, o quítame este dolor a las vírgenes, a los santos, a Dios, al universo, quítame este dolor, no me dejes sufrir, te prometo que voy a ir a dejarte velitas, te voy a poner flores, empiezo a negociar con mi dolor. Después viene la ira. Puede ser la ira a la situación, incluso puede ser la ira a la persona que ha fallecido. ¿Por qué? Porque es ese reclamo de ¿por qué me has dejado? ¿Por qué me estás haciendo sufrir así? ¿Por qué no me has cuidado? ¿Por qué no has cumplido tu promesa de estar toda la vida conmigo? ¿No es cierto? O viene la ira de te he dicho que no hagas, que no salgas y mira ahora claro, tú no sufres lo que yo estoy sufriendo, yo me tengo que hacer cargo. Entonces viene esa ira, pero no porque odies a la persona, sino porque realmente te han frustrado esta pérdida y es un dolor que no puedes canalizar. Después de la ira viene la depresión y la tristeza profunda. Entonces ahí ya es como que, pero ¿por qué? Y todo lo ves negro y piensas que no va a haber un más allá, que no vas a poder superar esto. Y una vez que pasas esto, viene la aceptación. Como que ya he aceptado que no estás, me duele, estoy mal, pero te voy a dejar ir porque tengo que dejarte ir, ¿ya? La aceptación no quiere decir que no te va a doler, no es que dices, ok, ya es muerto y listo, no. En la aceptación también te duele. Te puede doler incluso más porque ya estás aceptando la realidad como tal. Pero esta aceptación hace que no fantasees con qué hubiera pasado si, o con la ira de deberías estar aquí, sino es una aceptación de, bueno, no estás y de aquí en adelante tengo que seguir. Entonces ahí es donde empieza el proceso de crecimiento. Este proceso de duelo puede durar aproximadamente entre 6 meses a 1 año. Y es normal, porque hay un sinfín de cosas que tienes que reestructurar, no solo emocionalmente, tienes que reestructurar tu tiempo,
tus espacios, si tienes que ver el tema de los negocios o las deudas o las actividades pendientes. O sea, hay muchas cosas que vas a tener que reestructurar. Después de esto, de pasar el año, Bien. el dolor ya se hace cada vez menor. No quiere decir que lo vas a olvidar, no quiere decir que no va a haber todavía un poco de rabia, pero cada vez va mitigando este dolor. Pero si tú, pasado el año, ves que te sigue afectando tanto, que no estás pudiendo ya cumplir con tus demás roles, te afecta en la familia, en el trabajo, en la pareja, en lo social, en todo, entonces es muy importante que busques la ayuda y el apoyo de un profesional en el área de salud mental. Puede ser psicología, pero si el psicólogo ve que tu proceso necesita de mayor apoyo, es decir, no puedes dormir por nada más de un año, tienes pesadillas constantes, no quieres comer o no puedes comer, no te quieres levantar, has tenido un pensamiento o un intento suicida, entonces se requiere sí o sí la intervención de un profesional en psiquiatría, que nos va a dar elementos farmacéuticos o farmacológicos para poder contrarrestar este estado anímico, pero a la par siempre tiene que ir de la mano de un profesional en psicología, porque la parte cognitiva, la parte verbal la va a trabajar el psicólogo, pero la parte neuronal, la parte farmacológica la va a trabajar el psiquiatra, y estos dos van a ir enlazados. Y esa es la importancia de acudir con profesionales y acudir con aquellas personas que nos pueden guiar hacia una salida, ¿verdad? Claro Muchísimas que sí. gracias, licenciada. Es importante que se requiere y sí o sí se trabaja con las dos áreas. Si mi proceso es muy fuerte, muchas veces el paciente va directamente con la parte de psiquiatría, y está bien, porque la parte de psiquiatría te va a dar la parte farmacológica para que tus neuronas, tus hormonas, todo tu sistema se regule, pero no va a ser 100% efectivo si tú no lo verbalizas. Necesitas el apoyo y la contención emocional, y esto te lo va a proporcionar el profesional en psicología. ¿Dónde la encontramos, licenciada, por favor? Bueno, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como Mayra Morales Psicóloga y en TikTok como Consultorio Psicológico CIMAC, y a los teléfonos 705-47640 y el 699-13834. Muy bien, licenciada Mayra, muchísimas gracias por la visita. La vamos a esperar la siguiente semana para seguir tocando diferentes temas de interés de nuestros televidentes. Y si usted está atravesando por esta etapa tan difícil como es el luto, la pérdida de un ser querido, acuda con profesionales, acuda con expertos que le puedan ayudar a sobrellevar esta pérdida y este vacío que vamos a sentir en nuestro corazón. Continuamos con más.